Nuevamente, muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí presentes en nuestra séptima clase del curso La Ley y el Evangelio. Qué bendiciones poder compartir este tiempo juntos como hermanos en Cristo y también qué bendiciones poder orar con Dios. Por lo tanto, vamos a empezar nuestra clase dándole gracias al Padre, al el Hijo y al Espíritu Santo. Oramos. Querido Espíritu Santo, mientras consideramos estos últimos mandamientos hoy, muéstranos nuestros pecados, Señor. Constríñenos en ellos, haznos caer en cuenta cuando hacemos algo mal. Usa tu mensaje del Evangelio de Jesús para levantarnos y alegrarnos. Perdón. Obra en nosotros hoy con tu ley y evangelio en un nuevo corazón, Señor. Ayúdanos a tener un nuevo corazón, a hacer una nueva creación en ti. En el nombre de Jesús oramos todo esto y más para tu gloria y alabanza. Amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, Dígame, bienvenidos pastor. a nuestra lección número 7 del curso La Ley y el Evangelio. El día de hoy vamos a hablar no del séptimo, no solo del octavo, no solo del noveno, pero del décimo mandamiento también. Vamos a ver cuatro mandamientos el día de hoy y nos vamos a enfocar en la lectura de Primera de Reyes 21, que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en esta hora juntos? Estos son los objetivos que vamos a hablar. Número uno, vamos a analizar los cuatro últimos mandamientos. Vamos a examinar las advertencias bíblicas sobre la codicia en el corazón humano, qué es, qué no es, por qué es que es tan peligroso. Y vamos a explicar la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre en la vida de un cristiano. Esa naturaleza pecaminosa con la nueva identidad que tenemos en Cristo, cómo combaten y cómo luchamos con eso en nuestras vidas al día de hoy. Esos son los objetivos que vamos a hablar a lo largo de la clase. Si tienes alguna pregunta o algún comentario que te gustaría hacer, te invito a levantar la mano, a pedir la palabra y con mucho gusto podemos responder y aclarar cualquier pregunta o comentario que tengas. Empezamos con el séptimo mandamiento. De acuerdo al video y a las clases que hemos tenido anteriormente, ¿recuerdan ustedes cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Roberto, adelante, por favor. Tienes tu mano levantada, Roberto. Tu micrófono está apagado, Roberto. No cometerás adulterio, no Ese, hurtarás, ese es el mandamiento número 6, si no me equivoco. Lo vimos la clase pasada. Pero el no séptimo, hurtarás. el no hurtarás, exacto, muy bien, excelente. El no hurtarás o el no robarás que encontramos en Éxodo 20 al 15. Roberto nos acaba de dar la oportunidad nuevamente de hablar sobre el comentario que ya he hecho en clases pasadas, de que la enumeración de los mandamientos en el Éxodo 20 es una tradición de la iglesia. En otras palabras, cuando leímos Éxodo 20 en nuestras clases, nos dimos cuenta que Dios no dice, este es el primer mandamiento, este es el segundo, este es el tercero, pero Él simplemente da su voluntad y habla de sus promesas. Él no los enumera. La enumeración la creamos nosotros como iglesia por tradición cristiana para poder tener una conversación ya más clara y poder referirnos más rápido a ciertas frases y a ciertos comentarios. Varias iglesias, pues les he hecho el comentario anteriormente, que varias iglesias enumeran los mandamientos de diferentes formas. No tenemos ningún inconveniente con eso. La palabra de Dios es bastante clara, no prohíbe ninguna ni la otra, pero solo para que tengamos en cuenta eso a la hora de hablar sobre los 10 mandamientos y el vocabulario que utilizamos en esta clase, siendo el séptimo mandamiento, no hurtarás. También vamos a repasar los primeros 6 para tenerlos en cuenta y tener ese mismo vocabulario. Si estás tomando notas, te invito a tomar notas para que lo tengas presente. Número uno, el primer mandamiento es no tendrás dioses semejantes a mí. No tendrás dioses semejantes a mí y no harás imágenes o crearás esculturas y las adorarás. Ese es el primer mandamiento. El segundo es no usarás el nombre de tu Dios en vano. Hablamos sobre respetar la identidad de Dios. El tercero, honrarás el día de reposo, descansarás el sábado. Aprendimos en esta clase qué es el sábado, qué no es y cómo es que descansamos solo y únicamente en la palabra de Dios. El cuarto, que es honrarás a padre y madre, respetarás las autoridades sobre encima de ti. El quinto, que es no matarás.
y el sexto que es no cometerás adulterio. ¿Ok? Vemos los 6 mandamientos, las 6 frases, palabras que Dios dio a su pueblo en Éxodo 20:15. Y el día de hoy nos enfocamos en las 4 que nos quedan. Empezamos con el no hurtarás, Éxodo 20:15. En este mandamiento, Dios busca proteger nuestras posesiones, las bendiciones que Él nos ha dado, las bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas. Esas cosas grandes y pequeñas que son regalos de su misericordia y son incluidas en versículos como Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. No son las bendiciones más grandes que nos da, porque la salvación, el poder estar con Él, es la bendición más grande, pero son bendiciones igualmente. Las posesiones, nuestras casas, nuestras computadoras, el internet, el celular, la ropa, la comida, etcétera, etcétera, son bendiciones que Dios nos da, las cuales Él quiere proteger y nos manda a proteger no solo las nuestras, pero las de los demás también con el séptimo mandamiento. Dios celosamente quiere que cada uno preserve lo que Él ha otorgado. El séptimo mandamiento nos muestra nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no siempre hemos estado contentos con nuestras posesiones. No creo que soy el primero en decir que me gustaría tener un mejor carro, o me gustaría tener una mejor casa, o me gustaría tener, cuando veo a alguien comer, que sea una empanada, y yo no tengo una empanada, pues me gustaría comerme esa empanada. Somos muy incontentos, nos falta mucho el tema de la apreciación y ese tema de la apreciación nos lleva a actuar y a querer cosas que no son nuestras y que son posesiones de otras personas. No estamos contentos, por la mayoría del tiempo no estamos contentos con las posesiones que Dios nos ha dado y tampoco las utilizamos para el beneficio de Dios. Normalmente muy fácil es agarrar la computadora o el celular y escribir esa página web, la cual no deberíamos ver en vez de utilizarla para aprender de la palabra de Dios. Normalmente utilizamos nuestra casa nueva para armar una fiesta o una parranda o un bochinche, lo que quieras llamarlo, en vez de hacer un estudio bíblico o tener la oportunidad de proclamar su mensaje. Por la mayor vez del tiempo, no usamos correctamente las posesiones que Dios nos ha dado y abusamos de esas posesiones. Nos muestra ese mandamiento, nos muestra nuestro pecado. También claramente a la hora de nosotros tomar algo que no es nuestro. Eh, Puede que tú pienses un ejemplo específico en la vida en la que tú tomaste, por ejemplo, no sé, el dinero de una persona que no era tu dinero, o robaste un bolso, o robaste, no sé, yo cuando era pequeño, cuando iba a la tienda con mi abuelito, siempre agarraba un dulce de la tienda y me lo ponía en el bolsillo y inocentemente pensaba que no era malo, pero estaba robándole a una tienda, un dulce o 2 dulces o 3 dulces, cuantos dulces sean, igual estaba rompiendo ese mandamiento de robar. Entonces nos muestra nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, que incluso desde niños chiquitos hemos hecho y hemos roto este mandamiento. Sin embargo, también este mandamiento y todos los mandamientos nos muestran la obediencia perfecta de Jesús, que Jesús guardó este mandamiento en nuestro lugar y lo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Leemos en 2 Corintios 8 al 9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran ricos. Él dejó todo atrás. De hecho, no es que nosotros le hayamos robado su gloria, pero Él nos dio su gloria y derramó toda su riqueza sobre nosotros para que por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, tú y yo seamos hijos redimidos ante los ojos de Dios. El séptimo mandamiento. Creo que ya estamos empezando a tener un mejor conocimiento de los mandamientos porque ya creamos el fundamento y el fundamento está bastante fuerte. Y creo que los podemos entender y hablar ya más fácilmente. Pero sí te quiero dar la oportunidad que si tienes alguna pregunta sobre el séptimo mandamiento, pues que la hagas en estos momentos. ¿Tienes alguna duda sobre la explicación que acabo de dar sobre el séptimo mandamiento? No robarás, qué es, qué no es, cómo aplica a nuestras vidas, la bendición que Jesús lo cumplió, etcétera, etcétera. Pregunta.
Cualquier cosa, si se te ocurre algo mientras estamos dictando la clase, puedes levantar la mano o si quieres escribirme por mensaje privado en WhatsApp, también puedes hacer eso en cualquier momento, ¿ok? Sigamos adelante ahora con el octavo mandamiento. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es el octavo mandamiento sin haber visto la pantalla ahí que dice un clic? José Luis, mirando adelante, por favor. El, ¿Cuál pastor? El octavo, El perdón. octavo mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Excelente, muy bien, José, muchísimas gracias. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así? Contra tu prójimo falso testimonio, ¿qué es? Esto lo encontramos en Éxodo 20:16. Vamos a hablar sobre qué es lo que Dios protege con este mandamiento, el mandamiento número 8. En este mandamiento de no hablar contra nuestros hermanos, hermanas en Cristo, falso testimonio, cosas que son falsas acerca de esas personas, Dios está protegiendo la bendición del buen nombre. Un buen nombre es importante porque determina si las demás personas nos van a respetar y a confiar en nosotros o no. Volver a decir eso nuevamente. Un buen nombre es importante porque determina si una persona confía en el mensaje y en las cosas que nosotros decimos. Especialmente es importante para nosotros proteger ese buen nombre porque queremos que las personas se sientan cómodos, en confianza y tengan esa relación con nosotros íntima para que nosotros podamos compartir el mensaje de la salvación con ellos y ellos no tengan alguna duda este tipo es un hipócrita o este tipo es maligno, etcétera, etcétera. Dios está protegiendo la bendición del buen nombre, de tener una buena reputación, con la intención de poder proclamar el mensaje de Dios de una forma fácil, de una forma directa, con confianza con otras personas. Leemos en Proverbios 22, versículo 1, lo siguiente. Es mejor tener una buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. ¿Por qué? Porque nuevamente las personas que tienen una buena reputación se pueden conectar mejor con otras personas y proclamar sin alguna duda o sin algún mensaje implícito el mensaje de la salvación, que las personas confíen en el mensaje y en las cosas que queremos proclamarles a ellas. En este caso, el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por ellos, que solo por medio de la fe en Jesús es que somos salvos, que somos redimidos ante los ojos de Dios. Uno de los regalos más grandes de Dios es nuestra reputación y Dios protege ese regalo en el octavo mandamiento. No queremos arruinar la reputación de otra persona. Y escúchame bien, no queremos arruinar la reputación de una persona a la hora de hablar o mentir o chismorrear, echar chisme sobre otra persona, pero en vez queremos es defender la reputación de una persona donde sea posible. ¿A qué me refiero con esto? Queremos defender la reputación de una persona de la forma que sea posible, donde sea posible. Una reputación nuevamente es buena, es importante tener una buena reputación, no para elevarnos el ego, no para decir, es que miren lo bueno que soy excelente, me va muy bien en la vida. Ese no es el propósito del octavo mandamiento. El octavo mandamiento tiene el propósito de defender nuestro buen nombre y nuestra reputación para que las personas tengan una confianza a la hora de escuchar el mensaje que vamos a proclamar. ¿Por qué es esto importante? Porque, bueno, doy el ejemplo yo, de que yo soy pastor en este camino con la intención de proclamar el mensaje del Evangelio. No es que ustedes no, ustedes también lo tienen, pero mi posición, mi trabajo es ese, proclamar el mensaje de Dios. Por lo tanto, me conformo a una serie de parámetros que evitan que una persona hable mal de mí o me acuse de algo para que yo pueda compartir con ellos la palabra de Dios de una forma honesta, sin que ellos tengan como la duda de que este señor me quiere sacar algo, este señor se quiere aprovechar de mí, etcétera, etcétera. Sería muy mal si alguno de ustedes quisiera o empezara a hablar mal de mí, echando mentiras, echando cuentos, no por el ego, pero porque esa idea, ese pensamiento puede crear dudas en las personas y puede evitar que estas personas o acepten o escuchen siquiera las palabras que yo quiero comunicar con ellos. Por lo tanto, no solo nuestra buena reputación, pero la reputación de cada uno de nosotros. Queremos ser humildes y reconocer cuando nos equivocamos, queremos reconocer cuando hacemos algo que está mal, pero a la misma vez queremos defender
la reputación de cada uno de nosotros y queremos hablarnos de una forma que promueva esa reputación. ¿A qué me refiero con esto también? A que no queremos echar chisme de una persona. No queremos hablar de una persona cosas las cuales nosotros no sabemos. Y es bastante, pues, es un aspecto de introspección, porque el chisme nos encanta a todos. A nosotros nos encanta echar cuento, a la humanidad le encanta chismorrear y nos encanta hacer sentir a una persona mal para que nosotros nos sintamos mejor y nos veamos mejor. Que cuando una persona se separa, queremos saber, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Te abusó? ¿Te engañó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Etcétera, etcétera, o cuando le pasa algo a una persona famosa, decimos, ay, ¿qué le pasó a esta persona? Etcétera, etcétera. Tenemos ese deseo en nuestro corazón de saber y de querer hablar más de lo que sabemos. Sin embargo, en el octavo mandamiento, nuestro llamado es a defender la reputación de una persona donde sea posible. En otras palabras, no queremos hablar más de lo que sabemos. Que si veo que dos personas se separaron, yo no voy a decir, ah, es que seguro uno de ellos fue infiel. Yo no puedo decir eso porque yo no sé si eso fue lo que ocurrió o no. No puedo echar mentiras, no puedo decir algo que es falso ante una persona porque yo simplemente no sé. Y queremos caer en cuenta de eso. Y no les quiero dar muchos ejemplos específicos porque quiero que disciernen ustedes las escrituras y disciernen ese pensamiento y hagan esa introspección y se den cuenta ustedes en sus vidas, bueno, ¿cuándo es que he dicho cosas o continúo diciendo cosas las cuales yo no sé? Y está bien decir que, bueno, no sé y no voy a decir nada, pero quiero proteger a esta persona, la reputación de esta persona con la intención de poder proclamar con ellos el Evangelio y que ellos puedan proclamar el Evangelio con otra persona. En este mandamiento, Dios nos muestra nuestro pecado porque no siempre hemos honrado el don divino del buen nombre como Dios quiere. Hemos hablado mal de otras personas con la intención de hacerlos quedar mal, hemos echado chisme y hablado más y compartido cosas de otras personas las cuales nosotros ni siquiera sabemos y simplemente lo hacemos como si fuera cualquier cosa, pero esto es una cosa la cual Dios quiere proteger y nos da un mandamiento para proteger tanto nuestro buen nombre como el nombre de otras personas, lo cual muchas veces nosotros fallamos, pero también fallamos al hacer. Pero también Jesús, este mandamiento nos muestra cómo Jesús guardó en nuestro lugar y pagó el precio de los pecados que nosotros cometimos. Leímos en 1 Pedro 2, versículo 22 al 23. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando sufría, él no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Nuevamente, Jesús siempre habló con la verdad. Él nunca habló algo de lo que él no sabía y siempre comunicó a las personas la verdad, protegiendo el buen nombre de Dios, protegiendo su buen nombre, protegiendo el buen nombre de cada una de las personas a su alrededor, dejándoles saber la importancia del octavo mandamiento. Preguntas. ¿Tienes todavía tú alguna duda sobre el octavo mandamiento? ¿No cometerás o no hablarás contra tu prójimo falso testimonio? Preguntas. Nuevamente creo que ya podemos entenderlos más rápidamente, más fácil, porque ya creamos esa fundación, la cual establecimos en clases pasadas, de entender qué es, qué no es, entenderlo por el texto bíblico. Pero si tienes alguna duda a lo largo de la clase, puedes levantar tu mano y preguntar. Luis, había visto que tenías tu mano levantada, pero quería terminar el pensamiento, pero déjame saber si todavía tienes alguna duda presente, ¿ok? Luis Ceballos. Bueno, sí, realmente era sobre el séptimo mandamiento, porque se habló sobre básicamente cosas materiales, pero también uno puede hurtar cosas que no son materiales, por ejemplo, el puesto de otra persona, le puede robar la felicidad a otra persona, muchas cosas que creo yo son parte del séptimo mandamiento, ¿no? Que creo que debería ir no solamente con las cosas materiales. Excelente, muy bien. Y te voy a decir por qué no va con las cosas materiales, porque lo vamos a hablar
ya ahorita mismo ese pensamiento de robar cosas que no son materiales o de codiciar cosas que no son materiales. Y lo vamos a ver en este noveno y décimo mandamiento. Y vamos a empezar a hablarlo de una vez. El noveno y el décimo mandamiento es el no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni casa alguna, ni cosa alguna de tu prójimo, la alegría, la felicidad, el puesto, etcétera, etcétera. Ya estamos aquí hablando más cosas tanto físicas como abstractas, ¿ok? ¿Por qué no hice ese comentario y por qué fui cuidadoso en no decir ese comentario en el séptimo mandamiento? No es que no sea parte, no me escuches decir que no sea parte, pero sí les quiero hacer entender que esos primeros 8 mandamientos son bastante físicos. Eh, Proclaman esta idea física de no hacer algo con tu cuerpo. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, un acto físico, ¿verdad? Y en este noveno y décimo, ya Dios empieza a introducir y empieza a expandir en su ley la idea del pensamiento y la idea de que la raíz del pecado, y lo vamos a hablar en unos momentos, la raíz del pecado se encuentra en nuestro corazón. Expande su ley. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Porque hemos hecho el comentario en clases pasadas y hablábamos de esta expansión, de que no solo son las acciones, pero son los pensamientos, por medio de las frases que decía Jesús en el Nuevo Testamento, de que no se trata solo de cometer físicamente el adulterio, pero se trata de mirar en tus pensamientos a una mujer o un hombre que sea de forma inapropiada, que no se trata solo de matar a alguien físicamente, pero que se trata de odiar a una persona en tu corazón, ¿verdad? Y pensamos que eso es un pensamiento del Nuevo Testamento, de que esas cosas abstractas son del Nuevo Testamento. Pero aquí vemos en el Éxodo 20 el nuevo y décimo mandamiento recalcando la codicia, el pensamiento, el deseo de que queremos tener algo antes de que hagamos esa acción al obtener esa cosa. Por eso fui cuidadoso solo para introducir ese pensamiento de que esto no es pensamiento del Nuevo Testamento, esto ya son cosas que Dios quería establecer y quería que sus personas tuvieran claras. Lo que Dios está protegiendo con este noveno y décimo mandamiento de no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo es nuestro corazón y nuestro contentamiento. Me dirás, maestro, profesor, pastor, pero este no codiciarás la casa de tu prójimo me suena mucho como al no robarás. Me suena mucho como al no robarás. Y este el 10º, no codiciarás la mujer de tu prójimo, me suena mucho como al no cometerás adulterio. Pero nuevamente estamos enfatizando, no el acto físico, pero Dios está enfatizando, como Luis Ceballos nos acaba de recordar nuevamente muy bien, el acto abstracto del pensamiento. Dios está protegiendo nuestro corazón y nuestro contentamiento, el aspecto de que seamos satisfechos con los que tenemos. Vamos a hablar más a continuación en nuestro curso. Esa es una pregunta que hemos visto del proyecto final anteriormente. La Biblia dice que Jesús obedeció perfectamente toda la ley de Dios en nuestro lugar. Por lo tanto, esa obediencia es acreditada a nosotros por medio de la fe. ¿Por qué es eso importante para nuestra salvación? Esta pregunta la hemos revisado varias veces. Te invito a revisar. Va a ser pregunta al proyecto final. Si deseas escribirla para que la tengas presente y contestarla, sería excelente para que practiques, pero solo para que la tengas presente. ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros nunca pudimos salvarnos a nosotros mismos, incumplimos la ley, pero Dios Jesús la cumplió perfectamente y por medio de su sacrificio nos dio ese cumplimiento que Él hizo, nos lo otorgó a nosotros, dándonos su perfección, su santidad, su pureza, su amor, para que a los ojos de Dios nosotros seamos vistos como personas que cumplieron la ley de Dios al 100%. Ese es el sacrificio de Jesús en la cruz. Hablemos ahora más sobre este pensamiento de la codicia. Hablemos sobre el pensamiento de la codicia y la raíz del pecado, no siendo nuestras acciones, pero siendo nuestro corazón. ¿Ok? La raíz del pecado. A Dios no solo le interesa no solo se interesa en nuestras acciones exteriores y nuestras palabras públicas, sino también en las raíces de nuestro pecado, las cuales son nuestros pensamientos y deseos. Vemos que esto ya es una institución no del Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento, en los mandamientos noveno y décimo, que son aspectos de codicia. El codiciar no es un aspecto físico. Tú no codicias físicamente, tú no haces nada para codiciar, tú estás pensando que quieres tener algo. Vamos a explicar qué es la codicia en unos momentos, pero es esa idea de querer algo, lo cual no es tuyo, un pensamiento, una acción, lo cual Dios está enfatizando, que la raíz del pecado
son nuestros pensamientos, viene de nuestro corazón y los deseos que nosotros tenemos. Leemos versículos en Santiago, eh, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, que dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. No solo las tentaciones no solo son del exterior, de cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero proviene de nuestro corazón también. Son nuestros malos deseos, nuestras inclinaciones a hacer algo que no debemos hacer, lo cual nos lleva a ser tentados y lo cual en estos versículos nos lleva a caer en pecado. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, hechos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Reiterando que por culpa de nuestros corazones nos lleva a sentir ciertas cosas y a pensar ciertas cosas, las cuales nos llevan a actuar de una manera que va en contra de la voluntad de Dios, lo cual nos condena a la muerte eterna. Vemos el pecado viene directamente de nuestro corazón y nuestra única esperanza entonces es un cambio de corazón. La única forma, si el pecado viene de nuestro corazón, la única forma en la que podemos cambiar es cambiando nuestro corazón. ¿Y cómo cambiamos nuestro corazón? No por nada que nosotros podamos hacer, pero leemos Ezequiel 36 al 26. Dios dice, yo les daré un corazón nuevo. ¿Qué dice? Que Dios nos dará un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, ese corazón de malos deseos y de malos pensamientos, y les daré un corazón sensible, lleno de servicio, lleno de amor, lleno de humildad, para que me puedan seguir en alabanza, en gloria y en agradecimiento. Vemos que tenemos un nuevo corazón, que ese corazón fue dado a nosotros por la obra de Dios, por la obra de Jesús a la hora de morir por nosotros en la cruz. José, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. José Luis Mirando. Sí, perdón, pastor. Ahí saqué el. Quería preguntar, el Salmo, si no me equivoco bien, el Salmo 51, creo que es 9 o 10, David hace una oración sincera a Dios y también menciona algo del corazón, que le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¿Tiene una relación con esto? ¿Puede ser? Claro, claro que ¿O no? sí, la palabra de Dios está interconectada. El Salmo 51 relata, no sé qué tan familiarizados están con la historia del rey David cuando comete adulterio con Betsabé, pero el Salmo 51 proclama esa confesión de David a pedir perdón por sus pecados y la confianza que él tiene de que Dios lo va a perdonar. Y dice, Dios, crea en mí un nuevo corazón y dame un espíritu que no se quiera alejar de ti, enfatizando nuevamente que esta acción de nosotros tener un nuevo corazón, esta acción de nosotros querer servirle a Él, de querer vivir por Él, de querer seguir su palabra y seguir sus mandamientos en agradecimiento, solo proviene por la voluntad de Dios y es dado por Dios, es el regalo de Dios hacia nosotros. Muy buen punto, José, excelente. ¿Deseas añadir algo más a ese comentario? Tienes tu micrófono apagado, perdón. Muy buen punto, José. ¿Te gustaría añadir algo más, José Luis? Muy, muy buen Eh, comentario. Sí, no, no, está bien, pastor. Quería hacer esa pregunta y la verdad que usted me la aclaró bastante bien. Gracias. Claro que sí, muy bien. Y es importante que empecemos a ver esas conexiones, que lo que yo estoy compartiendo con ustedes no son solo versículos X cualquiera, que yo estoy agarrando y que estoy interpretando a mi propia forma, pero son versículos los cuales la Biblia habla al respecto y proclama al respecto. Y mientras leen sus Biblias van a encontrar versículos que están de acuerdo con las cosas que estoy compartiendo con ustedes, que estos no son solo mis pensamientos, lo que piensa mi iglesia, etcétera, etcétera, pero es lo que dice la palabra de Dios. Mi intención con ustedes es que ustedes sean edificados con la palabra de Dios para que continúen en ese discernimiento, en ese camino, creciendo por medio, no de Juan David, no de los maestros de Academia Cristo, pero por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Hablemos sobre qué es la codicia, ¿ok? En el noveno y el décimo mandamiento estamos hablando de las aptitudes de una persona, los pensamientos, los deseos, y la codicia
Es el desear, escúchame bien, el desear algo que Dios no quiere que tengamos. La codicia es el desear algo lo cual Dios no quiere que tengamos. Se puede codiciar la belleza, se puede codiciar la juventud, se puede codiciar el estatus de una persona, el dinero, etcétera, etcétera. Un montón de cosas se pueden codiciar, ¿ok? La envidia y la avaricia son la esencia de la codicia. Nuevamente, la envidia y la avaricia son la esencia de la codicia. Y es un llamado a nosotros para hacernos como un stop, un para, y decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Y si verdaderamente estoy cayendo en este pecado de avaricia, de codicia, eh, de, de, de envidia, que cambie de opinión y que diga, tengo que hacer algo al respecto porque esto es lo que Dios quiere que no haga. Lo contrario, lo vamos a hablar en unos momentos, lo contrario a la codicia es el contentamiento, el agradecimiento. Les voy a dar unos puntos que pueden hacer a la hora de darse cuenta cuando están siendo codiciosos, ¿ok? Pero primero, enfatizamos la historia que pedí que leyeran para el día de hoy, de la codicia, Primera de Reyes 21, 1 al 19. Vemos como un rey quería un viñedo que le pertenecía a otra persona. Esta persona le dijo que no, que le pertenecía a él y era de Dios y no lo podía tener porque era de sus padres. Y el rey la codiciaba tanto que terminó tomando posesión de ella a la fuerza y el rey terminó, bueno, sufriendo las consecuencias al respecto. Nuevamente enfatizando que la codicia es algo lo cual Dios considera es malo y no es beneficioso porque le está robando, está causando no solo daños internos a la persona, pero también está causando daños externos con las personas a su alrededor. Lo opuesto de la codicia es el contentamiento. Leemos en 1 Timoteo 6 al 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras palabras, psicológicamente hablando, cuando tú estás cayendo en esa codicia, en esa envidia, en esa sensación de incertidumbre y de socorro, que sientes como esas dudas y dices, pero yo quiero tener esto, no entiendo por qué, la forma en la que sales de ese pensamiento es siendo agradecido. El agradecimiento es el opuesto de ese sentimiento de duda y ese sentimiento de incertidumbre que causa la codicia, que causa la envidia, que causa la incertidumbre. Por lo tanto, el proceso, psicológicamente hablando para nosotros, la incertidumbre y la duda y la codicia y la avaricia y la envidia no existen cuando existe el agradecimiento. Entonces, es un momento para que hagamos una introspección y caigas en cuenta y digas, cuando estoy cayendo en ese pecado de la codicia, de la avaricia, de la envidia y me estoy llenando de dudas y estoy pensando, pero no sé por qué no tengo esto, no sé por qué esto no me sale bien, para, detente, reconoce qué es lo que estás haciendo y empieza a tratar de actuar de una manera agradecida para que todos esos pensamientos se vayan. ¿Cómo hacer eso? Me preguntarás. Muchas personas, al momento en el que se dan cuenta que están cayendo en esa tentación, deciden empezar a hacer una lista de las cosas por las que están agradecidos. Y de hecho ese pensamiento funciona muy bien y los invito a hacerlo. Empiezas a decir, Dios, gracias porque me diste un nuevo día de vida. Gracias porque me has dado un cuerpo que funciona y el cual me ayuda a moverme. Gracias porque me ayudaste a respirar. Gracias porque me has dado alimentación. Gracias porque me has dado una ropa, la oportunidad de conectarme a internet. Gracias, gracias, gracias por cualquier cosita chiquita o grande que tengas en tu vida. Y vas a ver como poco a poco, no inmediatamente, pero poco a poco, esas dudas, esa incertidumbre se van y cambian. Y esa tentación se aleja. Porque el agradecimiento es lo que combate esa incertidumbre, esa duda que es causada por la codicia, la envidia y la avaricia. Por lo tanto, el contentamiento es lo opuesto de la codicia, el sentirse satisfecho, el reconocer que ninguno de nosotros merece absolutamente nada. Y déjame decírtelo otra vez. Tú y yo no merecemos absolutamente nada. Tú y yo, por culpa del pecado, mentira, sí merecemos una cosa. Lo que merecemos es la muerte eterna alejados de Dios. Que por culpa del pecado, aunque chiquito, insignificante que haya sido, has sido culpable de romper toda la ley de Dios y por lo tanto te has separado completamente de Dios. Nos hemos separado
completamente de Dios. Y lo que merecemos es la muerte alejados de Él porque Él es bueno, perfecto en todo lo posible y nosotros somos malos de toda manera. Eso es lo que merecemos nosotros. No merecemos ni el cariño de un familiar, no merecemos el cariño de nuestros hijos, no merecemos ni la oportunidad de conectarnos al internet, no merecemos ninguna buena comida, ninguna buena relación, ningún buen pensamiento, no merecemos nada en absoluto. Y que tú y yo experimentemos eso, incluso no mereciéndolo, es una muestra de la misericordia y del amor que Dios tiene con nosotros, que aun cuando no lo merecemos, Dios en su amor y en su misericordia y en su gracia decide bendecirnos con un montón de cosas, tanto con la oportunidad de conectarnos al Internet, tanto con la oportunidad de tener una familia que por lo general está presente en nuestras vidas, de tener una ropa, de poder cuidarnos, de poder alimentarnos, de poder aprender mutuamente de su palabra y lo mayor importante de todo, la oportunidad de tener una relación íntima con Él, que tú y yo no merecemos estar con Él y Él hizo todo lo imposible para poder estar con nosotros. Entonces, así, se vino a este mundo, dejó su divinidad, se convirtió en hombre, 100% Dios, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, murió justamente en la cruz, azotado, sufriendo todos los pecados del mundo. Tú has sufrido por tu pecado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias de nuestro pecado, hemos sufrido la culpa, la agonía, el juzgar, el ser juzgados de otras personas, pero tú te imaginas sufrir no solo lo que tú has sufrido, pero con todas las cosas que otras personas han sufrido a la vez. Todo eso Jesús, Dios, lo sufrió por nosotros y lo hizo con la intención de amarnos, con la intención de estar con nosotros por toda la eternidad, para que por medio de la fe en Él, en su sacrificio, podamos verlo a los ojos y decir, soy justo ante tus ojos, Dios, porque Jesús me ha hecho justo. No merecemos nada de esto en absoluto, pero Dios ha obrado de esta forma en amor, en poder para nosotros. Y reconocemos el contentamiento de estar satisfechos, que tenemos la vida eterna, que nos pertenece, que no hay mejor tesoro que la vida eterna, que no hay mejor cosa en esta tierra que sea más que la salvación, pero la salvación es lo que se nos ha dado a nosotros por medio de Cristo Jesús y el amor de Dios. Codiciar es un pecado y queremos, cuando codiciar es un pecado, queremos algo que no es la voluntad de Dios de darnos. Quiero que voy a cambiar esta frase no me gusta cómo está escrita. Codiciar es un pecado, queremos algo que no es la voluntad de Dios darnos. Sí tiene sentido, sí se entiende, pero quiero que pueda ser escrita más claramente. Codiciar es un pecado porque queremos algo lo cual Dios no nos quiere dar. Creo que se entiende mejor. ¿Cómo podría la codicia llevar a otros pecados? Vamos a leer ciertos versículos que enfatizan lo siguiente, el siguiente pensamiento, que la codicia, el pensamiento, nos lleva a actuar de una forma que es pecaminosa. Santiago 1, 13 al 15 que acabamos de ver. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. La codicia a la hora de pensar que podemos tener algo, lo cual Dios no quiere que tengamos. Un ejemplo, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, a su esposo, el cual comió así como ella. Dios había instituido que la única cosa que no debían hacer era comer de este árbol, y por culpa de la codicia, porque los hombres, la humanidad, el hombre y la mujer querían ser iguales a Dios, codiciar sabiduría, desearon desobedecer a Dios y los llevaron a vivir en pecado, y por culpa de ellos es que estamos aquí y estamos sufriendo por todo esto. También nuestra culpa porque hemos caído en esa tentación igualmente. Entonces vemos como la codicia nos lleva a caer en pecado y a caer en tentación. También leemos 1 Timoteo 6 al 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo, el dinero, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. El tener dinero y el tener posesiones no es malo. ¿Cómo sé que eso no es malo? Porque Dios tiene todas las posesiones del mundo y tiene el control sobre todo el dinero del mundo, y Él es bueno y perfecto en todo, de todo su ser. Por lo tanto, el tener posesiones, el tener dinero no es malo.
El poner el dinero, y esto lo hablamos en el primer mandamiento, el poner el dinero, el poner las posesiones por encima de Dios y pensar que estas cosas son nuestro sustento, son los que nos protegen, son los que nos dan reconocimiento, un buen nombre, una reputación ante otras personas, el codiciarlo de esa forma, el desearlo con la intención de que seamos mejores para nosotros mismos en vez de para la gloria de Dios, es lo que es malo y es lo que causa tanto dolor y tanto sufrimiento y lo que lleva a personas a que se pierdan en en vez de estar en la fe. Tener posesiones no es malo, tener dinero no es malo, pero el codiciarlo con la intención para bendecirnos a nosotros mismos, con la intención de que seamos reconocidos nosotros y no Dios, el abuso del dinero y las posesiones es lo que es malo. Vemos cómo la codicia nos lleva nuevamente a caer en pecado, a caer en tentación. Preguntas o comentarios acerca de o el séptimo, o el octavo, o el noveno, o el décimo mandamiento. Nuevamente, ya establecimos la fundación bastante clara y siento que podemos ya hablar más profundo y con entendimiento sobre los mandamientos. ¿Qué consideras tú? ¿Tienes todavía alguna duda, alguna pregunta? Es bastante importante, sí, sí, para poder hablarlo juntos. Preguntas sobre el séptimo, octavo, noveno, décimo mandamiento que acabamos de ver juntos. ¿Qué piensas? Muy bien, cualquier cosa, nuevamente te recuerdo, me puedes escribir por número privado de WhatsApp en cualquier momento. Ahora vamos a hablar sobre esta dualidad que existe en nosotros del viejo hombre y del nuevo hombre, o de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra nueva identidad que es en Cristo. ¿Ok? Vamos a hablar sobre esta dificultad. Los creyentes son nuevas criaturas. Tú y yo, por medio de Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva identidad en Cristo. Amamos a Dios y queremos hacer lo que dice Él, queremos servirle. Sin embargo, porque nosotros nacimos en pecado y somos por naturaleza pecadores, también tenemos esta vieja naturaleza pecaminosa que odia a Dios y odia hacer lo que Dios exige. Quiero que entiendas estos dos principios y los dejes luchar, ¿ok? Que dejes que la palabra de Dios deje que estos dos principios existan y que discernamos lo que significan, ¿ok? Que tú, por medio de la fe en Dios, voy a empezar al otro lado, que tú, por naturaleza, odias y no quieres hacer lo que Dios exige. Yo, por naturaleza, no quiero hacer lo que Dios exige. Cuando Dios me dice, ama a tu prójimo, mi reacción principal es, ¿por qué? Yo ni siquiera conozco a esta persona, yo nunca he pasado tiempo con esta persona nunca ha hecho algo bueno por mí, yo no me voy a sacrificar y me voy a matar porque esta persona viva o tenga una mejor vida, etcétera, etcétera. Mi intención con la palabra de Dios por naturaleza es odiarla y alejarme de él. Hacer lo que yo quiera hacer y satisfacer lo que yo quiera satisfacer de mis deseos. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús existe esta naturaleza pecaminosa y también existe nuestra nueva identidad en Cristo por medio del Espíritu Santo que ama y desea hacer lo que Dios quiere que hagamos y lo que Él dice, que deseamos amar al prójimo. Y ese pensamiento me nace del corazón, de querer servir, de querer ayudar, de querer eh, proteger a la persona vulnerable y a la persona que está sufriendo y querer ayudar de la manera que sea posible. Ambos de esos dos pensamientos existen en mi cabeza y ambos de esos dos pensamientos existen en el tuyo también. Que tenemos una naturaleza pecaminosa por culpa de nuestro pecado, pero que también tenemos una nueva identidad en Cristo. Ahora entendamos cómo las dos coexisten y qué es lo que tenemos que hacer ahora que sabemos que coexisten juntas. ¿Ok? Nuevamente, amamos a Dios por la fe que Él plantó en nuestro corazón y odiamos la ley por nuestra naturaleza. Efesios 4, 22 al 24 dice lo siguiente, para que lo tengamos presente. En cuanto a su pasado, o en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, dice el apóstol Pablo, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y en vez renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, Dios, el apóstol Pablo, describe esta batalla y describe este sufrimiento que tenemos y esta necesidad que tenemos de
dejar esa vieja naturaleza atrás, de reconocerla, de decir está ahí, pero de quitárnosla de encima y de, con intención, con intimidad, con forma práctica, ponernos esas nuevas vestiduras de nuestra identidad en Cristo, de reconocer la mala naturaleza de nosotros, esa naturaleza que no quiere seguir la palabra de Dios y quiere obrar y de la forma en la que nosotros queremos hacer las cosas, y de ponernos esa naturaleza de obediencia, de humildad, de amor, de agradecimiento, porque tú y yo no seguimos los mandamientos para salvarnos, pero lo hacemos de agradecimiento por Dios, con la intención de vivir en esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Te voy a leer lo que el apóstol Pablo dice sobre esta batalla del nuevo hombre y del viejo hombre, el nuevo Adán y el viejo Adán, esta nueva naturaleza contra la vieja naturaleza. Quiero que lo escuches, porque el apóstol Pablo, tú pensarás, pues es el apóstol Pablo, un hombre de Dios, esa persona que seguía a Dios constantemente y proclamaba su mensaje, hijo de Dios, que quería hacer todo lo posible para estar con él, ¿ok? Y quiero que escuches lo que él dice sobre esta batalla constante, esta dualidad que existe dentro de cada uno de nosotros. Escucha las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 15 al 25. Él dice sobre él mismo, no entiendo, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. No hago lo que quiero hacer, que es seguir la voluntad de Dios, pero caigo en la tentación y hago lo que detesto, que es caer en el pecado. Y si hago lo que no quiero hacer, entonces compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. Nuevamente, el apóstol Pablo diciendo, yo sé que dentro de mí, en mi naturaleza humana, por culpa del pecado, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. El desear el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está dentro de mí. Esta dualidad entre el nuevo hombre y la vieja naturaleza, que quiere seguir a Dios, pero que cae en tentación constantemente y cae en pecado, que el mal está en mí. Dice el apóstol Pablo, ya después de ser convertido, ya después de proclamar el mensaje de Dios por quién sabe cuántos lugares. ¿Por qué? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nuevamente te darás cuenta que es bastante como poético o como que te hace querer leerlo dos veces para ver si sí entendí muy bien qué fue lo que leí. Y es importante, pero estos versículos recalcan y resaltan la dualidad que existe dentro de nosotros. Es una realidad. El apóstol Pablo, la palabra de Dios por medio de él, dejándonos saber que tenemos esta naturaleza vieja, la cual tenemos que aniquilar constantemente todos los días de nuestras vidas con la intención de ponernos nuestras nuevas vestiduras y de querer servirle a Dios, resaltando dos puntos. Número uno, que queremos matar esa vieja naturaleza. Y número dos, que esa vieja naturaleza no va a morir sino hasta que Jesús vuelva y nos cambie completamente en el día final. Nuevamente, recalcando entonces que vamos a caer constantemente, pero así como caemos y reconocemos que ese es el mal que existe dentro de nosotros, reconozcamos también que es el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús, lo cual nos ha dado esa nueva naturaleza de vivir en agradecimiento por Él. En otras palabras, no dejes que nada te robe el gozo de vivir por Cristo, ni siquiera tu propia naturaleza. Apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él me ha liberado de la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que todavía quiere pecar y tiene este pensamiento de no seguir la palabra de Dios? Doy gracias a Dios, porque por medio del sacrificio de Cristo Jesús, yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos esta nueva identidad en Cristo de vivir, de amar, de obedecer y de vivir en agradecimiento ante los ojos de Dios, siguiendo su ley, siguiendo sus mandamientos, porque la salvación ya nos pertenece.
doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día luchamos y cada día tenemos que ir a la cruz de Cristo para recordarnos de lo que Él hizo ahí por nosotros. Queremos volver constantemente en oración al Padre, reconocer que es por medio de Él que nosotros matamos esta naturaleza pecaminosa constantemente todos los días de nuestras vidas y reconocemos cuando caemos mal, cuando hacemos algo mal, cuando no seguimos bien la ley de Dios, confiando en su perdón, confiando en su misericordia y confiando que el sacrificio de Cristo lo pagó todo por nosotros. Segundo de Corintios 5 al 17 dice lo siguiente: recordamos siempre, 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 recuerda siempre tu identidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo por medio de la fe en Jesús. Ya es una nueva creación. Tú eres una nueva creación, tienes una nueva identidad. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. José Luis dijo mencionó el Salmo 51, crea en mí un nuevo corazón, Dios, crea en mí un espíritu nuevo que quiera seguirte a ti. En Cristo Jesús, Dios te ha dado un nuevo corazón. En Cristo Jesús, Dios te ha dado un nuevo espíritu. En Cristo Jesús te ha convertido en una nueva creación, la cual quiere vivir en agradecimiento por Él y para Él. Recuerda siempre tu identidad en Cristo, mientras luchas con esta batalla constante que tenemos dentro de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra identidad en Él. Que nada te robe el gozo, ni tus fallas, ni tus tristezas te roben el gozo de glorificar y alabar y agradecerle al Padre por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Ok? Vemos entonces las dos enseñanzas principales de la Biblia en todo lo que hemos visto y en estos pensamientos. Esta pregunta la hemos visto ya varias veces. Las dos enseñanzas principales de la Biblia explica el propósito de cada una de ellas, es parte de su proyecto final. La Biblia no es un libro de que te responde todas las preguntas del mundo, no es un libro que te dice por qué el cielo es azul o por qué esta gaseosa sabe de esta forma o por qué esta mesa no se rompe. Eso no es la Biblia no te responde esas preguntas. La Biblia es el plan de salvación que Dios tuvo con la humanidad. Eso lo hablamos en las primeras clases que tuvimos en ese fundamento. La Biblia es el plan de salvación que Dios tuvo con la humanidad. ¿Plan de salvación? ¿Cómo así? ¿La humanidad tiene que ser salvada? Claro que sí. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por culpa de un pecado, todos nosotros somos pecadores y somos alejados de Dios en su totalidad. No merecemos estar con Dios, no merecemos su amor, no merecemos su bondad, no merecemos nada de Él. Estamos completamente apartados de Él, destinados a la muerte eterna. La ley, en otras palabras, que la ley de Dios nos muestra nuestro pecado y nos hace reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos a alguien que nos rescate, que necesitamos a alguien que esté ahí para nosotros. Y el Evangelio que nos muestra quién es ese Salvador y cómo fue que nos salvó en este plan de salvación que Dios tuvo con la humanidad. Juan 3:16. Puede que tú conozcas este versículo, es bastante famoso. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación, tu paz, tu alegría, el tesoro más grande de este mundo no es una, no es un dinero, no es una posesión, no es una casa, no es una mamá, un papá, un hermano, una esposa, un amigo, pero es el regalo más rico, más poderoso, más impactante del mundo que fue dado a ti, el cual es la fe en Cristo Jesús, que por medio de la fe en Cristo, tú no te vas a perder, tú tienes esta identidad de hijo redimido de Dios, perfecto ante sus ojos, puro, justo, santo ante sus ojos, y el cual te otorga vida eterna. La ley y el evangelio, las dos enseñanzas principales de la Biblia. Pregunta su proyecto final para que lo tengan en cuenta a la hora de responderlo. Y recordamos por último Efesios 2:8-9, que recalca el siguiente pensamiento. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? Mediante mis obras, mediante las cosas que yo hago. No, mediante la fe. Por gracia, por misericordia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esta fe
esta gracia, esta misericordia, no procede de ustedes, no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque la gloria y alabanza le pertenecen a Dios. Dios te ha dado y ha producido en ti el querer, tanto el querer como el hacer en tu vida. El que tú tengas fe en Cristo, el que tú tengas este deseo de servirle a Él, de aprender de su palabra, no proviene de ti. Y tus obras en esta vida, estas buenas obras que estamos haciendo, no provienen de ti, pero son el regalo que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, demostrándonos a nosotros que somos hijos redimidos, dándome la confianza a mí, porque por naturaleza yo no quiero aprender de Dios, me quiero alejar de Él, dándome el gozo a mí como maestro de verte a ti siendo un hijo redimido de Dios, que yo vea al Espíritu Santo obrando en tu vida, porque que tú quieras estar aquí en esta clase aprendiendo la palabra de Dios es prueba para mí y debe ser prueba para ti también que el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón para aprender, para edificarte, no por medio de lo que tú quieres aprender, no por medio de lo que yo quiero aprender, pero por medio de la palabra de Dios y lo que Dios quiere que aprendamos de Él. Es una bendición ser su maestro, verlos a ustedes, es una bendición tenerlos como estudiantes, es una bendición tenerlos como amigos, hermanos, hermanas en Cristo, que aprendamos y nos edifiquemos mutuamente. Que de la misma forma, se los he dejado saber muchas veces, de la misma forma que yo los edifico a ustedes, ustedes también me edifican a mí. Y la intención es que sí, yo me edifico como maestro para enseñarles esto, pero la intención es que ustedes tengan un conocimiento de las escrituras tan claro y tan denso, que si yo alguna vez digo algo que está mal, tú me puedas corregir en amor, obviamente, y me digas, maestro, esto que usted dijo, si es verdad o no es verdad, porque vi este otro versículo y quiero que lo hablemos. Y que me puedas corregir y me puedas edificar. Yo no soy perfecto, yo cometo errores y mi intención y mi labor es tratar de evitar esas cosas, pero por culpa del pecado voy a caer, me voy a equivocar. Y la intención es que sigamos edificándonos mutuamente en alabanza a Dios, en agradecimiento a Dios, porque Él nos ha dado el regalo de creer en Él y el regalo de servir en su ministerio. No para que nos jactemos nosotros, pero para que toda la gloria y toda la alabanza sea hacia Él. Estos son los puntos principales que aprendiste en la clase el día de hoy, que es la voluntad de Dios proteger los dones materiales, tanto materiales como espirituales como abstractos, que nos ha dado y nuestro buen nombre. También es la voluntad de Dios proteger nuestros corazones y mentes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, las raíces de nuestro corazón. Y Jesús también obedeció perfectamente el séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento en nuestro lugar. Perdón. Recordamos que a la hora de ver estos mandamientos, la tentación, y la he dicho varias veces, es que digamos, si yo hago esto, estoy un pasito más cerca de Dios, si yo hago esto, Dios me va a ver con más favor y me va a decir más. Eso no, detente, para, analiza bien lo que estás diciendo, dónde está tu corazón, porque la salvación, el favor de Dios ya te pertenece a ti por medio de Cristo Jesús. Tú eres justo, santo, perfecto ante sus ojos, gracias al sacrificio que Él hizo por ti, porque Él vivió todo perfectamente, su voluntad fue perfecta a la hora de cumplir estos mandamientos. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos nuestra salvación, ya nos pertenece. Lo que estamos haciendo es viviendo vidas de agradecimiento, viviendo como podemos vivir gracias a esa nueva identidad que Cristo ha creado en nosotros. Si Él vivió perfectamente, nosotros también tenemos la habilidad de vivir perfectamente en su nombre, en su poder, en su autoridad, porque Dios ha plantado ese deseo, ese pensamiento en nosotros y la habilidad de hacerlo. Y nos mueve a hacerlo. Es toda la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para hacerlo en agradecimiento. En otras palabras, que tú pares y te detengas y siempre te hagas la pregunta, ¿dónde está mi corazón? ¿Por qué es que estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Y si no es para darle gloria, alabanza y agradecimiento a Dios, detente, para y vuelve al fundamento que hemos establecido en esta clase. Reconoce tu pecado, reconoce que no puedes hacer nada para salvarte y darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo por ti y el amor tan grande que tiene por ti. ¿Ok? ¿Dónde está mi corazón? ¿Y por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Ok? Estas son las preguntas del proyecto final que ya hemos visto en clase. Voy a compartir más información sobre el proyecto final en la clase el jueves.
Por favor, por favor, por favor, te invito a estar en esa clase en jueves para que entiendas bien cuál es ese proyecto final, cuáles son las expectativas, qué es lo que es, qué es lo que no es, cómo entregarlo. Si no vas a estar, por favor, por favor, por favor, ve la grabación. Voy a compartir en el mensaje de WhatsApp al finalizar la clase el jueves, todas esas cosas también, pero es muy importante que tú entiendas mis expectativas. Yo soy uno de los maestros que corrige bastante a la letra y quiero implantar en ustedes la fidelidad. No es con la intención de hacerlos quedar mal o la intención de que ustedes sientan presión o nada de eso, pero quiero edificarlos a ustedes como líderes, como personas fieles a la palabra de Dios. Entonces, si tú estás contestando el trabajo de una manera fiel, no vamos a tener ningún inconveniente. Si estás tratando de contestarlo solo para contestarlo y ya está, uy, me vas a dejar con un mal sabor en la boca. Entonces, quiero que entiendas bien las expectativas y que sepas cuáles son los objetivos del proyecto final. Y todo eso lo vamos a compartir el jueves. Si viniste a las clases en vivo, si participaste en clases, si hiciste preguntas, si viste las grabaciones, si hiciste las tareas, si viste los videos de las tareas, no vas a tener ningún problema y vas a pasar excelente, te va a ir muy bien. Si no hiciste nada de lo que acabo de mencionar, pues vas a tener un poquito más de incomodidad y yo te lo voy a dejar saber eh, por un mensaje de texto, no hay ningún inconveniente tampoco. La idea es edificarlos a ustedes, que ustedes se den cuenta, wow, sí, pasó un mes y aprendí algo. Yo quiero que ustedes sientan que no perdieron el tiempo, yo quiero que ustedes sientan que sí aprendieron cosas, que sí fueron edificados por medio de la palabra de Dios. Y eso solo es posible por medio de, como en este caso, un proyecto final, una tarea de corrección. Guarden sus preguntas hasta el jueves sobre el proyecto final. Yo lo voy a aclarar todo. Les voy a dar todo lo que necesitan: el formato, el email, la fecha límite, las informaciones donde encontrar las cosas, las preguntas. Todo se los voy a dar el jueves. Pero quiero dejarles saber de una vez para que lo tengan presente y lo pongan en sus calendarios, que estén pendientes de esa clase. Cerramos la clase de hoy, pero antes de cerrar la clase, pregunta o comentarios. Pregunta, algo que de la clase, los cuatro mandamientos que vimos, la codicia, la naturaleza pecaminosa contra la naturaleza, la nueva identidad en Cristo que existe en nuestros corazones. ¿Qué piensas? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Tienes alguna duda, algún comentario? ¿Qué piensas? Quiero escucharte. Ay, ¿dónde yo? María, Oh, profe. Sí, adelante. gracias. Bien, agradecida en primer lugar con el Señor y participarle a usted que justamente este curso nos ha invitado a muchos a reflexionar sobre cómo nosotros a la ligera tratamos los 10 mandamientos. Los hemos aprendido desde la escuela, desde lo básico. En casa siempre nos orientaron de alguna manera, y sin importar la cultura, sin importar la religión, siempre se ha orientado en la familia justamente el conllevar lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Se dice la ley divina, dependiendo de cómo fuimos criados y en las latitudes en que fuimos criados. Más sin embargo, cuando comprendí el estudio en este curso sobre la ley y el evangelio, pude determinar que no todo era igual, que no todo era lo que yo pensaba, ¿no? Y justamente sé que por razones de tiempo no pudimos analizar en concreto todo lo que era el séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento. Sin embargo, se traspola a que tiene un sentido regular y cotidiano, ¿verdad? Este tipo de acciones. Lo que más vemos justamente, no obviando los primeros 6 mandamientos, pero lo que más vemos actualmente en nuestra sociedad es el incumplimiento justo de estos mandamientos, justo de la codicia, del robo, de la
de la ambición del ser humano, indistintamente de su clase social. No, no, aquí no hay ni clases, ni colores, ni credos, ni nada que ver, sino que es un instinto, pareciera más bien un instinto biológico, animal, que tiene cada ser por prevalecer sobre el otro, ¿verdad? Sobre el otro, imponiéndose. Lo hemos visto dentro de nuestra familia y lo hemos visto dentro de nuestra comunidad y particularmente en estas latitudes. Yo estoy en Venezuela, lo vemos a diario con nuestros gobernantes, con nuestras autoridades. Ha sido un sinfín, todo es un interés propio y por lo tanto, oye, nos deja mucho que pensar cómo invitar al prójimo, cómo amar a ese prójimo, cómo velar por ellos para que sientan justamente, yo en este momento tengo el gozo de vivir en ley, de practicar, peleo, como lo acaba de decir usted en la lectura con Pablo de Sila, pelear conmigo misma cada día porque hiciste eso, María, porque hiciste eso no es así. Ve, esa reflexión ya vive en mí a diario. Antes, bueno, lo hice, punto. Pero hoy en día, sí, lástima que, debo confesar, tengo 63 años y, y he vivido muchas cosas en el pasado que si en ese momento yo tuviese estos conocimientos y esta razón, que no hubiese yo alcanzado. Pero bueno, todos los tiempos de Dios son perfectos. Gracias, profe. De verdad estoy muy agradecida y a los compañeros que han participado en la clase también. Muchísimas gracias. Amén, María, excelente. Y a mí, y lo dije, tuve un estudio esta mañana antes de la clase de la mañana y hablé con una persona que también me comentó lo mismo, que si yo hubiera sabido esto antes, si yo hubiera sabido esto antes, etcétera, etcétera. Te voy a decir lo mismo que le dije a él con las mismas palabras. Eh, no me importa, a Dios no le importa, a lo que a Dios le importa es que estás aquí y que llegaste aquí y que tú tienes la salvación y que te pertenece a ti, que te haya llegado Amén. más tarde en tu vida, no me importa, lo que me importa es que la tengas y que te apropies de ella y que digas, este es mi gozo, esta es mi salvación y está aquí, Dios, gracias por dármela a mí, porque esa salvación tarde o temprano, y que cuando la hayas recibido, te va a dar toda la vida eterna por garantizada y nos vamos a ver en el cielo y vamos a Amén. regocijarnos juntos. Entonces, muy bien, me parece Así excelente. sea. Muchísimas gracias por tus comentarios. Eh, Gracias, Quedo profe. pendiente de cualquier otra cosa. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? ¿Algo para aclarar? Eh, antes de cerrar la clase de hoy en vivo, nuevamente les recuerdo, me pueden contactar en cualquier momento por mensaje privado en WhatsApp. Ustedes tienen mi número personal. Les recuerdo, no es que no quiera escuchar sus voces, me encanta escucharlos, pero no me llamen, escríbanme. Lo que pasa es que yo trabajo también, esto no es lo único que yo hago. Entonces a veces se me complica mucho contestar llamadas y no son los únicos estudiantes que tengo. Entonces cuando tengo 20, 25 personas llamándome, pues me queda muy complicado. Pero si me escribes, ten la certeza que yo te voy a contestar lo más rápido que pueda. Quiero aclarar cualquier duda o pregunta. Eliseo es mi testigo de que sí respondo. Eliseo es mi testigo de que estoy ahí pendiente. María también, entonces cualquier cosa que tengan pendientes me dejan saber y yo estoy pendiente de ustedes mientras siguen tomando sus cursos. Si hay alguna duda de la matrícula de doctrinal o si desean hacer otra cosa con la Academia Cristo, estoy pendiente de cualquiera de esos puntos, ¿ok? La tarea la voy a publicar en unos momentos al Así es, mi finalizar la estimado clase del pastor. Yo soy jueves. testigo de que respondo y aparte muy acertadamente, muy bien explicado las preguntas. Gracias. Gracias, Eliseo. Muchas gracias por ese testimonio. Eh, Nuevamente la tarea la voy a publicar al finalizar la clase el día de hoy para que la tengan en el WhatsApp. Nuestra última clase es este jueves. Este jueves es nuestra última clase. No van a hacer falta, pero estoy muy contento que hayan terminado este curso, que sigan edificándose por medio de la palabra de Dios. Yo voy a dictar otro curso, ya empezamos la semana que viene, la llegada del Salvador. Si deseas tomar ese curso, te puedes inscribir. Si no sabes cómo inscribirte por el grupo de WhatsApp, escríbeme
déjame saber, yo te puedo meter en el curso. Nuevamente la llegada del Salvador la empezamos la semana que viene, pero nuestra última clase de este curso es este jueves, para que la tengas presente. Te dejo entonces, terminamos con la bendición del número 6, 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Les mando un abrazo. Nos vemos el jueves. Pasen linda noche, ¿ok? Saludos, Amén. pastor, Nos gracias. vemos. Bye, bye, bye. Nos Suerte. vemos. Claro que sí, igualmente. Gracias, Cuídense. bendiciones. Hasta pronto. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos. Descansen, pasen linda noche.